Bienvenidos a Desenlace Podcast. Guatemala es un bello país con muchos contrastes. Gente linda, un territorio fértil, que lamentablemente la hemos tratado mal a este país. Creo que ha habido mucha dejadez, corrupción, no ponerle ojos allá donde este país ha merecido que lo atendamos. Es un país con recursos naturales, hermosos ríos, bellos lagos, y todo lo hemos ido destruyendo poco a poco. Ya pasó la época de los incendios, que todos conocemos cuánto destruyó, y hoy nos toca la época lluviosa, que de nuevo nos presenta múltiples retos. El gobierno de la República, a través de las autoridades de Conred, está enfocado en buscar soluciones a problemas que vienen desde hace muchos años y cuyas autoridades en el pasado, reitero, nunca les preocupó lo que ocurría en este país. Hoy la ventaja es que tenemos funcionarios en una institución como es Conred, funcionarios correctos, hombres y mujeres que están luchando a brazo partido, aún con deficiencias en el ámbito de los recursos, para afrontar. Ya vimos los incendios y ahora nos toca esta época lluviosa. Pero para conocer más, y me acompaña María Ángela Leal Pineda. Ella es subsecretaria de Gestión de Reducción de Riesgo de Conred. Gracias por estar acá. Yo quisiera que, para que la conozcamos, si me puede hablar un poco de la parte académica. Mi formación inicial, muy buenas tardes. Mi formación inicial es antropología. Vengo de las ciencias sociales y estuve profesionalmente andando por muchas áreas que me han dado la oportunidad de poder aportar al país, hasta que en el 2004 me abrieron la puerta en Conred y me enamoré del tema de gestión de riesgo. Y ahí fue donde amplié mis estudios, primero con un posgrado y luego con una maestría en el tema de gestión integral de riesgo. ¿Qué es en sí esto cuando hablamos de gestión de riesgos? ¿Qué significa esto? Eso significa que tenemos que conocer el entorno en el que vivimos, conocer muy bien las amenazas o la naturaleza que se convierte en amenaza. ¿Y por qué es que la naturaleza se convierte en amenaza al ser humano? Un ser humano que se pone en condición de vulnerabilidad frente a esa amenaza, que se expone en distintos niveles, y esa combinación lo que nos da es el riesgo. Y eso es lo que debemos de ver cómo trabajar, ese riesgo que une la naturaleza, que para nosotros se convierte en amenaza, pero que además nosotros nos exponemos a ella de distintas formas. A eso es a lo que debemos ponerle mucha atención para seguir trabajando. ¿Cuál es la actual situación del país? Ya hablé que terminaron los incendios, ahora la época lluviosa. ¿Cuál es realmente la situación de Guatemala en este momento? Yo diría que estamos en una fase crítica. Y crítica porque hemos construido mucho riesgo. Hemos construido infraestructura en lugares donde no debíamos de haberlo hecho. Y lo hemos hecho porque pues seguimos con una macrocefalia, todo se centra en Ciudad Guatemala, ha crecido y ahora es área metropolitana de Guatemala, pero sigue siendo el lugar que atrae a la población para que se siga dando el desarrollo del país. ¿Por qué estamos así? Porque no nos hemos sentado a pensar realmente qué tipo de desarrollo queremos, y entonces ha sido muy desordenado. Y como hemos crecido desordenadamente, la naturaleza, que tiene su propia dinámica y su propio ciclo, obviamente se manifiesta, y al manifestarse pagamos la factura de haber sido tan irrespetuosos con esa naturaleza. Entonces ahorita estamos en una condición muy crítica. Los suelos están muy degradados. Las personas, para poder
llegar a su trabajo tienen que movilizarse 2 hasta 3 horas. Hay personas que vienen desde Tecpan, de Patsicía, a trabajar a Ciudad Guatemala. Eso implica que la carretera debería estar en óptimas condiciones para que ese flujo de circulación vehicular fuera el óptimo. Y sin embargo lo que tenemos es rutas que están en una situación muy delicada porque no se les ha dado mantenimiento o porque bien fueron construidas sin la visión de que hay un riesgo y que hay que mitigar la mayor cantidad de riesgo posible. Entonces sí nos preocupa mucho porque las condiciones, no estamos en las mejores condiciones para poder soportar la cantidad de lluvia que nos dicen los especialistas que va a caer. Ante eso que usted plantea, ¿cuál es entonces la prioridad de Conred? Nuestra prioridad, y eso desde que asumió el cargo la doctora Ugaldes, nuestra prioridad es dejar de ver únicamente la respuesta, esperar a que nos pase algo para responder y trabajar muy fuertemente en todo el tema de prevención. Tenemos que dar un paso atrás y decir, no nos puede pasar lo mismo. Hay que trabajar en el prevenir. Hay que trabajar en el ser consciente que esa riqueza de país que tenemos también le hemos hecho mucho daño y tenemos que ver cómo afrontarlo, porque la lluvia no se va a detener porque estemos nosotros aquí o no, pero sí nosotros necesitamos saber cómo debemos afrontarla. Si nos dan un pronóstico de lluvias, ¿qué significa un pronóstico de lluvias? Si nos dicen, mire, tiene usted que estar preparado, ¿qué significa estar preparado? Si estamos en época de campaña electoral, nosotros deberíamos de poder, como ciudadanos, exigirle a los candidatos que este tema debería de ser prioritario. Porque en lugar de tener inversión, estamos teniendo deuda. Aquello que se construye y se construye mal, va para los números en rojo. No únicamente del poblado, del municipio, va en números en rojo para el país. Y hasta que no tengamos ese nivel de conciencia, las cosas no van a cambiar. Entonces sí, tenemos una prioridad fuertísima de trabajar el tema de prevención. ¿Usted me podría explicar la diferencia entre Conred y Seconred? Por supuesto. La ley 109/96 nos habla de 2 aspectos. Uno, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, y dentro de la coordinadora, de la Secretaría Ejecutiva. Todas las instituciones que forman parte del gobierno, todas las instituciones que están dentro del sector privado, todas las organizaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales, todas forman parte de Conred. Eso significa que todas son parte de un sistema, el sistema Conred. Para que ese sistema funcione, está organizado de tal forma que hay un Consejo Nacional que le dicta los lineamientos a la Secretaría Ejecutiva para que entonces se pueda avanzar en los temas prioritarios que debería estar atendiendo Conred, esa coordinadora. Pero es eso, es una coordinadora, no es una ejecutora. Entonces la Secretaría Ejecutiva lo que hace es ejecutar las órdenes que le da el Consejo para mantener el sistema funcionando, para que logremos efectivamente que cada quien desde su quehacer trabaje en favor de reducir el riesgo de desastres, en atenderlo cuando se da y luego en recuperarnos después de que se ha dado. Entonces, esos son los 3 momentos, digamos, del ciclo del desastre: el antes, el durante y el después. El antes es la prevención, el durante es la atención de la emergencia y el después es la reconstrucción y recuperación. Y debería ser una reconstrucción con transformación, que no volvamos a construir el riesgo, que aprendamos de lo que nos pasó y lo hagamos de una forma diferente, para que entonces optimicemos el poco recurso que tenemos. Una gran riqueza
a nivel territorial, pero un recurso económico muy limitado para poder generar la obra. Eso hay que cuidarlo. Esa es la diferencia entre el sistema Conred y la Secretaría Ejecutiva de Conred. Cuando hay una emergencia, ¿quiénes son los que salen a terreno? Los que salen a terreno es desde el nivel local, es el alcalde, con la organización que tiene a través de su coordinadora local. Que si alguien entiende cómo funcionan los consejos de desarrollo, diríamos que la COMRED o Coordinadora Municipal de Reducción de Desastres es el COMUDE, solo que el COMUDE ya con las funciones de atención de la emergencia. Lo mismo nos pasa a nivel departamental. El CODEDE se convierte en la coordinadora departamental, en la CODRED. Y a nivel nacional, la coordinadora nacional, que sería el Consejo Nacional de Desarrollo, es el que debería estarse transformando en ese Consejo Nacional de Atención de la Emergencia. Esa es la paridad que debería de estar habiendo, porque somos contemporáneos. Los consejos de desarrollo surgen y para darle respuesta a los consejos de desarrollo, el CONE deja de ser el Consejo Nacional de Emergencias y se convierte en la Coordinadora Nacional para la Atención de los Desastres. Y en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad de los alcaldes? Porque lo que uno ve y escucha siempre es culpar a Conred, pero las autoridades locales también tienen mucha responsabilidad en la prevención, en la ejecución. Sí, no hemos sido conscientes y cada vez que le echamos la culpa a Conred, no nos damos cuenta que el dedo está apuntando a nosotros. Uh-huh. Porque resulta que si tenemos un sistema escalonado, que es lo que la ley nos dice, en el territorio, respetando la autonomía municipal, es el alcalde la máxima autoridad. Es él el que tiene que atender. Si nos vamos un poquito más abajo, la coordinadora local, que serían las partes más pequeñas en el municipio, o sea, el barrio, el cantón. Estas son las coordinadoras locales, ellos son los que dan la primera respuesta. Si hay una inundación, el lugar en donde se inunda es la comunidad organizada, la primera que tiene que dar la voz de alerta, y entonces la municipalidad tiene que atender a su población. Cuando rebasa su capacidad, voltea a ver al gobernador departamental y le dice, ya no puedo, ayúdenme. Y el gobernador departamental dice, bueno, activo yo mi sistema para poder atender los municipios que en mi departamento están siendo afectados. Cuando sobrepasa a nivel departamental la capacidad de respuesta, entonces nos vamos al nivel nacional. Estos son con eventos de alguna manera que van como más lentos y tienen, por ejemplo, las lluvias las podemos monitorear y podemos saber dónde se va a inundar. Diferente es, por ejemplo, un evento súbito, un sismo, como el que se dio en Perú. Un sismo de esa magnitud lo que nos hace es activar directamente el nivel nacional. Pero son esos eventos súbitos los que nos van a marcar la pauta. Ahora, cuando ya conocemos cómo se dan las dinámicas de la naturaleza, eso nos permite ir con ese sistema escalonado. Entonces, cuando un alcalde dice, es que Conred no ha venido, señor, usted no ha llegado a su oficina, porque usted es Conred. Usted es la autoridad local que tiene que empezar a atender. ¿Quién mejor que usted conoce la situación de su comunidad? ¿Quién mejor que usted sabe dónde es donde debe empezar la atención? Y cuando ya no tiene la capacidad, entonces sí, activar el siguiente nivel. Pero no esperar que desde el nivel central lleguen, porque, por ejemplo, ahorita tuviéramos que ir a atender a las comunidades que están después del problema que se dio con el puente en el Progreso Jutiapa, no llegamos. O sea, tiene que ser el alcalde. Tiene que ser el alcalde, es el que está más cerca. Entonces,
Lo que nos sucede es que, de alguna manera, y esto también es una deuda de desarrollo, cada 4 años tenemos que empezar otra vez la plana. Los niveles de educación nos están mostrando que no estamos llegando al nivel adecuado como para que yo pueda, de alguna manera, leer todo lo que me corresponde, saber y prepararme en todo lo que me corresponde. Cuando yo asumo una función pública y me convierto en un funcionario, yo menos que ningún otro puedo alegar desconocimiento de la ley. Entonces, los alcaldes deberían saber que al asumir su puesto, tienen que conocer no únicamente lo que dice el manual sobre las funciones del alcalde. Dentro de ese manual va también una serie de leyes conexas que él tiene que saber cómo funcionan. Y si no las tiene él, pues están todos los concejales. Esto, gestión de riesgo, uno lo escucha y déjeme decirle que me cuesta un poco entender, ¿verdad? Y me gustaría que me explicara cómo es usted que se encarga de esto, en qué consiste este trabajo. En 3 minutos, difícil se lo voy a poder resumir. No soy muy honesta, pero de alguna manera es decirle, es como que hablar a uno de mis hijos en su etapa adolescente y me dijera cómo tengo que vivir la vida. ¿Sí? O sea, a lo largo de la niñez uno le va enseñando a sus hijos qué es lo que debería de estar considerando para la vida. Uno les enseña en qué momento hablar, en qué momento dirigirse a otro, con la forma respetuosa que debe hacerlo a los demás. Lo mismo sucede con el tema de riesgo. Desde la niñez yo debería estarle diciendo a mis hijos, tenemos que cuidar nuestra casa, porque nuestra casa es donde vivimos y es la que nos da, nos presta el abrigo que necesitamos, entonces tiene que estar bien, tenemos que cuidar que esté bien construida, que no vayamos a tener problemas de goteras, que no vayamos a tener problemas con las ventanas, con un vendaval. Desde pequeño debería yo estarles mostrando cómo debería yo estar con la naturaleza. Eso es gestionar el riesgo. Porque vivimos en un país, como dijo usted al principio, riquísimo. Pero esa riqueza también significa que yo tengo que saber cómo vivir con ella. ¿Cómo debo hacerlo? Pues debo hacerlo primero conociendo mi entorno. Cuando uno llega a vivir a algún lado, lo primero que busca es dónde está la tienda, cuánto me hago de aquí al mercado, dónde tengo que pagar mis servicios. Eso es conocer su entorno. Deberíamos de conocer nuestro entorno más amplio. Por dónde pasa el río, dónde pueden desaguar esas aguas. Mire, y aquí en época de invierno, ¿suele inundarse o no la calle de enfrente? Son preguntas básicas que nos deberíamos de hacer para poder hacer la corrección si es que no lo tiene. Tengo que trasladarme de mi casa a mi trabajo y tengo que pasar por una ruta donde hay paredones. ¿Cómo están esos paredones? ¿Tienen o no tienen obras de mitigación? O sea, ¿tienen o no tienen obras que permitan que aunque haya lluvia no se vaya a venir abajo y me permita a mí seguir a mi trabajo? Es cambiar los lentes de la visión que tenemos del país. Y es cómo estoy viviendo en este entorno. ¿Conozco mi entorno o no lo conozco? Y si lo conozco, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo voy a convivir con ese entorno? Y si tengo que tener medidas para poder vivir en ese entorno, ¿qué medidas son las que debo tener yo o qué medidas le debo pedir a mi autoridad? Eso es gestionar el riesgo. ¿Existe algún plan de apoyo internacional en este momento para Conred?
Siempre tenemos el plan de apoyo internacional, siempre tenemos a gobiernos e instituciones amigas de distintos países que se acercan a nosotros y nos dicen lo que necesiten, estamos para apoyarles. Eso a título de alguna manera bilateral, de uno a uno nos avisan, nos llaman, lo que requieran, y entonces ya activamos con todos los protocolos y toda la forma correcta de hacerlo, con transparencia, porque tenemos que rendir cuentas no únicamente al país o a la institución amiga, sino también dentro del gobierno. Tenemos que decir, miren, nos entregaron esto, va para tal persona. Generalmente no recibimos nada en dinero, financieramente, sino que todo se mueve a través de ayuda o asistencia humanitaria. Es lo que pedimos para no tener que tener todo esta dinámica con el Ministerio de Finanzas de tiene o no tiene techo presupuestario. Entonces, para no entrar en eso y agilizarlo, siempre pedimos que sea algo que se pueda dar directamente a las comunidades, y muchas veces son ellos los que lo dan. A nivel local también tenemos instituciones de la iniciativa privada que nos brindan apoyo y nos brindan ayuda. Entonces siempre tenemos esa ayuda, tanto nacional como internacional, para poder salir adelante. Creo que sin eso, tal vez la institución hace mucho tiempo que hubiese desaparecido, porque nuestro presupuesto es muy limitado, es muy corto. O sea, deberíamos de, con lo poco que tenemos, hacer mucho, si no esperaran que hiciéramos todos nosotros. Si cada quien cumpliera su función, creo que el presupuesto nos alcanzaría. Pero como tenemos que ir haciendo lo de los otros, ahí es donde ya no nos rinde tanto como quisiéramos. Pero sí tenemos, y a nivel ya, si fuera un evento súbito de una gran magnitud, también tenemos un mecanismo que es el Centro de Coordinación de Asistencia Humanitaria, que se activa en donde ya tienen protocolos establecidos para poder actuar en el momento de una emergencia muy grande. Sáquenme de una duda, ¿cómo es la comunicación con autoridades locales para advertir de riesgos? Si ustedes lo hacen, ¿hay respuesta? ¿Cómo funciona? Bueno, en épocas en las que no hay emergencia, se trabaja para conformar las instancias municipales de gestión de riesgo. Es decir, se habla con el alcalde y se le dice, mire, es importante que dentro de su equipo de trabajo haya alguien que maneje este tema, que se convierta en su asesor y que le diga cómo tiene que hacer las cosas. Entonces tenemos las instancias municipales. En el momento de la emergencia, lo que tenemos es al delegado de respuesta, aquel que sabe cómo funciona todo el mecanismo de la respuesta directamente, y él se convierte también en un asesor de la autoridad que necesite toda esa información. Entonces, estamos con protocolos y herramientas muy bien establecidos para poder dar todo el acompañamiento. Con el gobierno ahora estamos pues viendo este tema de un estado de calamidad. Los recursos que han quedado son muy limitados y la demanda de reconstrucción y de apoyo es muy grande. Si abrimos albergues, pues el albergue también necesita que haya alimentos, que haya frazadas. ¿Usted cree que sí es urgente este estado de calamidad? Más que urgente, yo diría que es importante, porque a veces las urgencias son las que no nos permiten ver el panorama completo. Que me pongo una inyección solo para quitarme el dolor, sí, pero ¿de dónde le viene el dolor? Tengo que buscar la causa. Y creo que este estado de calamidad sería sumamente importante para que pudiéramos efectivamente establecer las bases de que tenemos que hacer las cosas de forma diferente. Y si estamos tan mal, cuando recién ha iniciado la época de lluvia, cuando tengamos la peor parte que esperamos, que es en la segunda fase, que es después del mes de agosto, no vamos a poder realmente atender todo lo que se nos viene. Si hablamos de prevención,
este estado de calamidad se convierte en una herramienta de prevención. No es una herramienta para que dilapidemos el erario público. No. Es una herramienta que nos va a permitir a nosotros ordenar el desorden que encontramos para poder atender a la población. Y eso creo que es un mensaje clave ahorita. Si no lo vemos así, si lo vemos como una herramienta política, vamos mal. Entonces ya perdimos. El país perdió. No es la administración del presidente Arévalo la que pierde, es el país, es la población. Y eso creo que es un mensaje que deberíamos de estar enviando a la población, a los medios de comunicación y por supuesto a los miembros del Congreso de la República. No es el momento de ver si hay o no una rencilla política, es el momento de sentarnos y ver qué tenemos que hacer para que la dinámica en este país cambie. Porque si no, en agosto, ellos mismos van a decir, ¿por qué no lo hicimos? Hay que verlo con ojos diferentes. Pues muchas gracias. Para concluir, usted que vive el drama de este país, con los incendios, con las lluvias, todo lo que provoca en el daño no solo a la naturaleza, sino al ser humano. Quisiera dejarnos algún mensaje para concluir esta charla. Me encantaría dejar más de un mensaje, pero creo que es el momento de que seamos conscientes de que vivimos en un país riquísimo, que ha sido dilapidado, que ha sido maltratado en los últimos años y que es un país cuya población merece una forma diferente de hacer las cosas. Y creo que nuestro compromiso, tanto el suyo como el nuestro en la Secretaría Ejecutiva, como cada uno de los miembros del Consejo de Ministros, como el señor presidente y la señora presidenta, es realmente lograr un cambio que la población de este país necesita urgentemente y que es importante empezar a establecer esa diferencia. Así es que invito a todos a que seamos más conscientes de que debemos trabajar por tener un país resiliente, un país que el desarrollo no se lo lleve el río, que el desarrollo no lo queme el incendio y que el desarrollo no lo vaya a destruir un sismo. Muchas gracias por su tiempo, sus palabras, sus conocimientos. Y yo le diría a los guatemaltecos, todo lo que vemos de destrucción de la infraestructura de este país tiene responsables, tiene culpables. De verdad han dejado a Guatemala en una situación de mucha vulnerabilidad. Aquellos que han pasado por estos gobiernos cuyo fin principal fue robar. La gran ventaja es que hoy hay gente más comprometida con el país, con una visión bien clara que todos los recursos del Estado deben de ser utilizados en favor de la población y no para enriquecer a esos nuevos ricos que siempre la política guatemalteca nos ha dado. Hay que tener, como acá ha quedado bien claro, la concepción de que los riesgos existen y que somos un país vulnerable y que tenemos que cuidarnos. Y que las autoridades, en el caso de Conred, están ahí para luchar porque la situación no sea más complicada para cada uno de nosotros. Estoy seguro que ha sido de mucho conocimiento, saber lo que se maneja en Conred, pero más que eso, conocer a las personas que están ahí, como el caso de la subsecretaria, cuyo conocimiento hemos sentido, y más que el conocimiento también ese sentimiento que se tiene de amor por Guatemala. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Una producción de Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Esto fue Desenlace Podcast.